Vamos con el segundo ejercicio de movimiento semiparabólico. Dice, desde un bombardero que viaja con una velocidad horizontal desconocida a una altura también desconocida, se suelta una bomba con el fin de explotar un objetivo que está situado sobre la superficie de la Tierra. Calcular la velocidad con la que es lanzado horizontalmente y calcular la altura desde donde es lanzado. El tiempo de vuelo que dura en el aire el objetivo es de 26.46. Bueno, el proyectil, porque el objetivo está en el suelo. El tiempo de vuelo es 26,46 y la distancia horizontal recorrida por el proyectil es de 3.086,71 metros. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hacer un dibujo de la situación. Tenemos una despedida horizontal porque pues el bombardero se está moviendo horizontalmente de un objetivo, de un cuerpo o de un proyectil que va a llegar a colisionar sobre otro objetivo que se encuentra en la superficie terrestre. La velocidad inicial en X con la que sueltan ese proyectil o con que disparan ese proyectil no la conocemos. La altura desde donde están lanzando ese proyectil, es decir, el desplazamiento vertical, tampoco es conocido. ¿Okay? Nos dicen que la distancia horizontal que logra recorrer ese proyectil al llegar a impactar con el objetivo de la Tierra, que está en la Tierra, es de 3.086,71 metros. Y nos dicen que el tiempo de vuelo, el tiempo que dura el proyectil en el aire, es de 26,46 segundos. ¿Listo? Entonces, tenemos un dato adicional que siempre vamos a conocer y es la gravedad como aceleración del movimiento vertical de este movimiento semiparabólico. No se le olvide que ya estamos trabajando con movimientos en dos dimensiones. Ya nos alejamos de hablar de movimientos en una sola dimensión. Movimientos en una sola dimensión es o que se mueve solo en X o que se mueve solo en Y. Cuando hablábamos de movimientos que se dan solo en X, hablamos del movimiento uniforme rectilíneo, que es un movimiento que se da en una trayectoria recta, ¿sí? Horizontal, y que se da a velocidad constante. También hablamos del movimiento acelerado en una trayectoria horizontal rectilínea y de la caída libre en sus tres casos vistos para cuando el cuerpo se movía verticalmente pero en una sola dimensión, ¿cierto? También en línea recta pero vertical. Entonces llegó el momento de entrar a conjugar esas dos dimensiones vistas de manera independiente en un movimiento que se llamó un movimiento semiparabólico. Ya teniendo estos datos conocidos, desconocidos y haciendo nuestro dibujo, que es bien sencillo, vamos a empezar con mirar qué ecuaciones son útiles para nosotros en este momento. Como tenemos el tiempo y tenemos la distancia horizontal, hay una ecuación del movimiento horizontal que dice precisamente que esa distancia horizontal es la velocidad en X, que siempre será la misma, porque recuerde que en cualquier instante o punto de la trayectoria, incluso en el punto final, la velocidad en X se mantiene constante, por ser el movimiento horizontal un movimiento uniforme rectilíneo, por el tiempo de vuelo. Ante esta ecuación, miremos qué conocemos y qué no conocemos. ¿Tenemos el tiempo de vuelo? Sí. ¿Tenemos el desplazamiento horizontal o la distancia horizontal cubierta por el proyectil? Sí. Luego necesitamos o no conocemos la velocidad horizontal. Pero sabemos que hallando esta velocidad horizontal, pues tendremos ya el primer dato de nuestro problema, que es la velocidad inicial en X, por lo que acabé de decir hace un rato. La velocidad horizontal siempre será la misma. Entonces despejemos esta ecuación diciendo que la velocidad horizontal va a ser igual al desplazamiento horizontal sobre el tiempo de vuelo. Profe, ¿por qué le quedó así la ecuación? El tiempo de vuelo, chicos, se está multiplicando con la velocidad horizontal. O sea que si quiero dejar a la velocidad horizontal sola, ese tiempo de vuelo que multiplica pasa al otro lado a dividir. Y me queda que el desplazamiento horizontal sobre el tiempo de vuelo será mi velocidad horizontal. Esta es entonces su ecuación respuesta. ¿Listo? Bien. Ya teniendo esa como su ecuación respuesta, empiece a sustituir datos simplemente. La velocidad horizontal va a ser igual. Desplazamiento, 3.086,71 metros sobre tiempo de vuelo, 26
26,46 segundos. Haga esa división rápidamente en la calculadora. 3086,71 dividido 26,46. Le da 116,65. 116,65 metros sobre segundo, unidades de velocidad. Ahora vamos a hacer el análisis dimensional, pero el análisis dimensional se lo hacemos a la ecuación respuesta. La velocidad es L mayúscula sobre T mayúscula, igual a. El desplazamiento es una L mayúscula sobre el tiempo es una T mayúscula. Y terminamos. La izquierda y la derecha quedaron exactamente iguales, por lo tanto es correcto nuestro análisis dimensional. Vamos ahora con nuestra segunda pregunta. Nos preguntan por el desplazamiento vertical, o sea, por la altura desde la cual se disparó el proyectil. Ese desplazamiento vertical pues corresponde al movimiento vertical y por lo tanto tendremos que citar una ecuación del movimiento vertical que es acelerado. Hay una ecuación que dice que el delta de Y es igual a la gravedad por el tiempo de vuelo elevado al cuadrado sobre 2. Miremos qué tenemos de acá. ¿Tenemos el tiempo de vuelo? Sí. ¿Tenemos la gravedad? Siempre. Tenemos el 2, es un número. Por lo tanto, podemos hallar ese desplazamiento vertical. Esta sería su segunda ecuación respuesta. Hagamos el desarrollo numérico. Gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo de vuelo, que es 26,46 segundos, pero hay que elevarlos al cuadrado, porque dice tiempo de vuelo elevado a la 2. Todo esto dividido entre 2. Segundo al cuadrado de acá, que está abajo porque está dividiendo, con el segundo al cuadrado de acá se cancelan. Pero no se le olvide que el número que está entre paréntesis también lo tiene que elevar al cuadrado. Entonces haga la operación en la calculadora. 9,81 multiplíquelo por 26,46 elevado al cuadrado. Y divida eso entre 2. Le da un valor de 3.434,14 metros, porque solo le quedaron metros como unidades de medida. Y es que, claro, un desplazamiento o una altura es una unidad de longitud, por lo tanto, pues será en metros su unidad correspondiente. Vamos a hacerle el análisis dimensional a esta ecuación, que es la ecuación respuesta. Entonces, el desplazamiento vertical es L, igual a la gravedad es una aceleración, que es L dividido entre T elevado al cuadrado, por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, por T elevado a la 2. Este tiempo al cuadrado que está multiplicando se cancela con este que está dividiendo y le va a quedar L a la izquierda igual a la L de la derecha y terminamos el análisis dimensional, que nos dio igual. Listo, ya acabamos de solucionar las preguntas del problema, pero ahora tenemos que entrar a graficar. Y para las gráficas de pronto necesitamos datos que aún no tenemos. Entonces vamos a tener que hacer algún cálculo adicional para hallar esos datos. Empecemos con la gráfica de posición horizontal, o sea, X en metros, contra tiempo en segundos. Sabemos que la gráfica siempre va a ser una línea recta creciente, porque la partícula está avanzando hacia adelante o se está moviendo hacia la derecha. ¿Cuál es el tiempo de vuelo? 26,46 segundos. ¿Y cuál es la distancia recorrida horizontalmente hablando? A esa la dio el problema, 3086,71 metros. Ya la primera gráfica la tenemos. Vamos a la segunda gráfica. La segunda gráfica es una gráfica de velocidad horizontal contra tiempo. Tiempo en segundos, velocidad en X en metros por segundo. Sabemos que esa velocidad horizontal, chicos, siempre va a ser constante, por ser un movimiento uniforme rectilíneo, el de X. El tiempo de vuelo, 26,46. La velocidad horizontal de nuestra partícula nosotros la hallamos y era 116,65, que fue la velocidad con la que se disparó el proyectil. Listo. Vamos a nuestra tercera gráfica. Nuestra tercera gráfica es una gráfica de posición vertical contra tiempo. Tiempo en segundos, posición vertical en metros. Esta gráfica siempre va a ser una semiparábola, pero cóncava o abierta hacia arriba. ¿Listo? ¿Cuál es el tiempo de vuelo? 26,46
segundos. ¿Y cuál es la altura que recorrió ese proyectil al descender del bombardero? La altura también la hallamos, chicos, y nos dio 3.434,14. Entonces lo escribes acá, 3.434,14 metros. Ya tienes tu gráfica de posición en Y contratiempo. Vamos ahora a nuestra gráfica de velocidad en Y, medida en metros por segundo, contratiempo en segundos. Esta gráfica es exactamente semejante o igual a la de posición en X contratiempo, o sea, es una recta creciente hacia arriba. Por lo tanto, pues, era redundante decir creciente y hacia arriba. ¿Qué es lo que está manifestando esta gráfica? Que la velocidad está aumentando. Y es que, claro, en Y la velocidad aumenta, porque el movimiento es acelerado por la aceleración de la gravedad. ¿Cuál es el tiempo de vuelo? 26,46. ¿Y cuál es la velocidad en Y? O sea, la velocidad final con la que llegó el proyectil al suelo, pero en Y. Esa no la tenemos. ¿Ven? Entonces aquí se hace necesario calcularla. ¿Cómo es que se calcula esa velocidad final en Y? Se calcula mediante la ecuación gravedad por tiempo de vuelo. ¿Tiene el tiempo de vuelo? Sí. ¿Tiene la gravedad? Sí. Entonces puede hallar la velocidad final en Y. ¿Qué sería? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 26,46 segundos. El segundo de arriba y un segundo de abajo se cancelan. Vamos a multiplicar estos datos rápidamente. 26,46 por 9,81. Eso le da 259,57. O sea que su velocidad final en Y es del valor de 259,57 metros sobre segundo. Es una velocidad, se mide en metros por segundo. Y ese dato que nos dio, pues lo colocamos en nuestra gráfica. 259,57. Listo. Nos hace falta solamente una gráfica. ¿Cuál es la gráfica que nos hace falta? Nos hace falta la gráfica que corresponde a la gravedad o la aceleración en Y con respecto al tiempo. Entonces la hacemos por este costadito. Gravedad es una aceleración, se mide en metros por segundo al cuadrado, contra tiempo en segundos. Pero la gravedad es constante. Listo, entonces una recta horizontal. Tiempo de vuelo, 26,46 segundos. Gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Listo. Hemos terminado 1, 2, 3, 4 y 5 gráficas. Hemos hecho análisis dimensionales, desarrollos numéricos, ecuaciones, respuestas y el dibujito. ¿Listo? Eso sería todo. Cualquier cálculo adicional para las gráficas no es necesario hacerle a ese cálculo adicional la ecuación respuesta, el análisis dimensional y el desarrollo numérico. Solamente con el desarrollo numérico y la ecuación pues bastará para que usted halle el dato que le falta y complete sus gráficas. Vamos con el tercer y último problema del movimiento semiparabólico. Dice: tercero, una pelota sale rodando del borde de una mesa. De 1,25 metros de altura. Entonces, otra vez nuestro dibujito, una trayectoria semiparabólica. Dice que la altura desde la que salió rodando la mesa es de 1,25 metros. Ese es nuestro desplazamiento vertical. Nos preguntan si dura en el aire, o sea, si hay un tiempo de vuelo de 0,5 segundos, ¿cuál es el ángulo que forma el vector de velocidad final, que sería este, cuando llega al suelo? Entonces recordemos que esta velocidad final en Y va hacia abajo y que esta velocidad final en X va hacia la derecha, porque el cuerpo pues avanza hacia la derecha mientras
se mueve. Este ángulo es el que nos están pidiendo. Este ángulo que les estoy coloreando, que sería un ángulo que llamaremos alfa. Esa es la pregunta. Alfa. ¿Ok? ¿Qué otro dato adicional conocemos? El de la gravedad. Entonces ya tenemos nuestros datos conocidos y desconocidos. Vamos a arrancar. Bien. Como tenemos que hallar ese ángulo, es totalmente necesario que entiendas que voy a hacerte aquí el dibujo un poco más grande. Esta velocidad diagonal es la velocidad final, que tiene una componente horizontal, que es la velocidad final en X, y que tiene una componente vertical, que es la velocidad final en Y, y que lo que necesito es este ángulo alfa. O sea que estoy formándote un triángulo rectángulo. ¿Listo? Nosotros desde la trigonometría sabemos que hay una razón trigonométrica que nos ayuda a calcular ese ángulo, y que es la tangente. La tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Claro, si nos paramos en el ángulo que tenemos que hallar, nuestro cateto opuesto será el que se encuentra enfrente del ángulo alfa, o sea, la velocidad final en Y. Y nuestro cateto adyacente será el que se encuentra sobre nuestros pies o sobre nuestro piso, que será la velocidad final en X. ¿Listo? O sea que es necesario que hallemos la velocidad final en Y y la velocidad final en X. De lo contrario, pues no podremos solucionar ese ángulo o esa dirección que nos están pidiendo, que tiene el vector de velocidad final, que es esta diagonal, al llegar al suelo. Entonces, arranquemos. ¿Cómo hallamos esa velocidad final en X? ¿Cómo hallamos esa velocidad final en Y? Bien, recuerde que para hallar la velocidad final en X, la velocidad final en X es la misma velocidad en cualquier punto de la trayectoria, horizontalmente hablando, y es la misma velocidad inicial en X con la que se lanza el proyectil. Entonces vamos a mirar cómo calcularemos esa velocidad inicial en X. ¿Listo? Hay una ecuación que dice que el desplazamiento horizontal de la partícula es igual a esa velocidad en X por el tiempo de vuelo. Una ecuación que respecta obviamente al movimiento horizontal, que hace parte del movimiento semiparabólico del proyectil o del cuerpo. En este caso es una pelota. Recuerde que como solo sale despedida con velocidad horizontal, tiene una velocidad inicial en X, pero no tiene una velocidad inicial en Y. ¿Usted tiene el tiempo de vuelo? Sí. ¿Tiene la distancia horizontal recorrida? No. ¿Tiene la velocidad horizontal? No. O sea, esta ecuación le presenta dos incógnitas. Por lo tanto, pues de ahí no podrá solucionarla hasta que no tengamos otra relación que nos permita hallar esa velocidad horizontal. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con la velocidad en Y. La velocidad final en Y. Nos dicen que la ecuación, que este ya es el movimiento vertical, para la velocidad final en Y es la gravedad multiplicada por el tiempo de vuelo. ¿Tiene el tiempo de vuelo? Sí. ¿Tiene la gravedad? Sí. Entonces puede conocer la velocidad final en Y. Entonces, nos dicen que la velocidad final en Y será igual a 9,81 metros por segundo por el tiempo que era 0,5 segundos. Y segundo se cancela. Luego multiplicamos 9,81 por 0,5 y eso nos da 9,81 por 0,5, 4,905. La velocidad final en Y nos da 4,905 metros sobre segundo. Ya tenemos nuestra velocidad final en Y, pero nos hace falta nuestra velocidad final en X. ¿Listo? ¿Cómo calculamos esa velocidad final en X con los datos que conocemos hasta el momento? Bien, hay otro dato adicional del problema que no leí, que dice que la partícula, o sea la pelota, llega al suelo con una velocidad final equivalente a 6 metros por segundo. Llega al suelo con una velocidad de 6 metros por segundo. Pero esa velocidad, ¿cuál es, profe? Esa es la velocidad final, la total. Llega al suelo con 6 metros por segundo de velocidad final. O sea, este vector, la diagonal, es de 6 metros por segundo. Entonces, ahora sí, pues con ese dato y con el que ya hallamos de la velocidad final en Y, ya podemos hallar la velocidad final en X, ¿cierto? ¿Por medio de qué? Vamos otra vez a llamar al teorema de Pitágoras. Tenemos la hipotenusa, tenemos un cateto, pero nos hace falta el otro cateto.
¿Cómo hacemos para hallar ese cateto faltante? Bueno, la velocidad final en x sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que sería nuestra velocidad final al cuadrado, menos el otro cateto que ya hallamos, velocidad final en y al cuadrado. ¿Listo? Y fíjese cómo en un problema de física aplicamos conceptos también matemáticos. La velocidad final en x entonces nos quedaría la raíz cuadrada de... ¿Quién es nuestra velocidad final? La velocidad final total con la que llegó el proyectil o la pelota al suelo. Entre paréntesis, 6 metros por segundo elevados al cuadrado, menos. ¿Cuál es la velocidad final en y? Bueno, la que acabamos de hallar, 4,905 metros sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Vamos a hacer este cálculo en la calculadora rápidamente. 6 elevado al cuadrado menos 4,905 elevado al cuadrado. Y le sacamos la raíz a eso. Nos da 3,45. O sea que la velocidad final en x nos da 3,45 metros sobre segundo. Ya tiene la velocidad final en x, que sacó mediante el teorema de Pitágoras. Conociendo la hipotenusa y un cateto, pues halló el otro cateto. Listo. Eso es cuando la información que nos dan al inicio pues no es suficiente para poder resolver el problema desde la parte física. Ya teniendo ese dato, pues tenemos la velocidad final en y, fíjese, tenemos la velocidad final en x, fíjese, entonces podemos hallar este ángulo que es el que nos está pidiendo el problema. ¿Cuál es la ecuación respuesta? Entonces, tangente de alfa es igual a la velocidad final en y sobre la velocidad final en x. Necesito alfa, no a la tangente. Entonces, alfa es igual, acuérdense lo que hacemos, llevamos a la tangente al otro lado, pero elevada a la menos 1, de la velocidad final en y sobre la velocidad final en x. Esta, chicos, es nuestra ecuación respuesta. Ahora sí, alfa sería igual a la tangente a la menos 1 de velocidad final en y, 4,905 metros sobre segundo, dividido velocidad final en x, 3,45 metros sobre segundo. Y los metros por segundo de arriba con los metros por segundo de abajo se cancelan. Hagamos esta división. 4,905 dividido entre 3,45 nos da 1,42. Entonces, alfa es igual a la tangente a la menos 1 de 1,42. Luego vamos a la calculadora otra vez y shift tangente para que aparezca el tangente a la menos 1 de 1,42, 54,84 grados. 54,84 grados. Ese es nuestro ángulo. ¿Listo? ¿Vamos a hacerle análisis dimensional a esta ecuación? No, porque como las unidades se cancelan, metros por segundo con metros por segundo se cancelan, le recuerdo que un ángulo pues se mide directamente en grados y en la parte pues física no le tendríamos que someter a análisis dimensional. Perfecto. Teniendo eso en cuenta, entonces ahora sí, no nos resta más que graficar, pero para graficar necesitamos obviamente otros datos. ¿Cómo cuáles? Esta distancia horizontal. Sin esta distancia horizontal no puedo hacer gráfica de x contra t, ¿cierto? Entonces, para hallar esa distancia horizontal, pues, ¿qué debo hacer? Utilizar ahora sí esta ecuación, fíjese. ¿Ya tiene la velocidad en x? Sí, ya la hallamos. 3,45 metros por segundo. ¿Tiene el tiempo de vuelo? Sí, lo dio el problema. Por lo tanto, puede hallar esa distancia horizontal. El desplazamiento horizontal sería 3,45 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, que es 0,5 segundos. Segundo y segundo se le cancelan. ¿Cuánto le da esa multiplicación? 0,5 por 3,45, 1,725. 1,725 metros. Ese sería su desplazamiento horizontal. Listo, ya lo tiene. Ya con esto pues puede fácilmente hacer todas sus gráficas sin mayor problema. Así que arranquemos. Posición horizontal en metros contra tiempo en segundos. Siempre va a ser una línea recta creciente. ¿Cuál es el tiempo de vuelo? 0,5. ¿Cuál es la distancia horizontal recorrida? 1,725 metros. 1,725 metros. Vamos con la siguiente gráfica, que es la gráfica de velocidad horizontal medida en metros sobre segundo contra tiempo en segundos.
Esta gráfica, como siempre en el movimiento horizontal del movimiento semiparabólico la velocidad se mantiene constante, pues será una línea recta horizontal. Tiempo de vuelo 0,5. Velocidad horizontal, la velocidad horizontal ya la calculamos y nos dio, acá está, 3,45 metros por segundo. 3,45. Vamos con la siguiente gráfica. ¿Cuál es nuestra siguiente gráfica? Nuestra siguiente gráfica es la de Y, posición en Y, movimiento ya vertical, en metros contra tiempo en segundos. Recuerde que esta gráfica siempre será una curva cóncava hacia arriba, semicurva o semiparábola. El tiempo de vuelo, 0,5 segundos. El recorrido vertical o la altura desde la que ha descendido la pelota, 1,25 metros. 1,25. ¿Listo? Y ahí tenemos los datos ya. Vamos con velocidad en Y. La velocidad en Y, que se mide en metros por segundo, contra el tiempo en segundos, nos da una línea recta también creciente porque no se le olvide que en Y el movimiento es acelerado por la aceleración de la gravedad y la velocidad aumenta. ¿Cuál es el tiempo de vuelo? 0,5. ¿Cuál es la velocidad en Y? La final a la que llegamos cuando chocó con el suelo la pelota, 4,905. Aquí siempre me tienes que colocar la velocidad final. En Y, 4,905. Y por último hacemos una gráfica de gravedad contra tiempo. Gravedad es una aceleración, por lo tanto se mide en metros por segundo al cuadrado, pero siempre la aceleración, chicos, de la gravedad es constante. No cambia, entonces será una recta horizontal, tiempo de vuelo 0,5, gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 como nuestras gráficas. Ya hicimos las graficaciones, la ecuación respuesta, ¿cierto? El desarrollo numérico, sabemos que no le hacemos análisis dimensional porque estamos despejando un ángulo, y el dibujo. Eso es todo. Y ahí terminaríamos 3 problemas de movimiento semiparabólico. A ustedes les quedará de tarea hacer otros 3. ¿Listo? Gracias.